Hablando de música electrónica. ¿Qué onda, amigos? Hoy vamos a hablar de los principios básicos de la edición de audio y vamos a comenzar por tener en cuenta que los principios básicos abarcan una gran variedad de técnicas y conceptos que se utilizan para manipular y mejorar las grabaciones de sonido. Ok, entonces vamos a comenzar con el primer punto, que va a ser cortar y eliminar partes no deseadas. Ok, entonces en este punto nos vamos a enfocar en imaginar que ya tenemos nuestro audio grabado. Todavía no hemos hablado mucho de la grabación, pero ya que nos estamos enfocando más a la música electrónica, por lo regular suele pasar que los productores de música electrónica trabajan con bancos de sonidos. Entonces, por lo regular, vamos a suponer que aquí ya tenemos un loop. Por ejemplo, puede ser de percusiones. Entonces, eh, tenemos, no sé, el loop que puede durar 2 compases. Y nosotros tenemos la posibilidad de manipularlo a nuestro agrado. Es decir, no tenemos que utilizar los 2 compases tal y como vienen en el sample original o en el loop original. Ok, nosotros podemos cortar ciertas partes para eliminarlas. Por lo regular, si nosotros grabáramos las mismas percusiones, por ejemplo, estamos hablando a lo mejor de unas congas. Las grabamos y hay ciertos silencios que no vamos a ocupar, o a lo mejor iniciamos a grabar antes de que se empezara a ejecutar el ritmo de las congas, o dejamos de grabar después de que se terminó de ejecutar ese ritmo. Entonces, eh, tenemos esa posibilidad de eliminar esas partes no deseadas. Regresando al ejemplo de tener el loop ya grabado, igual y tenemos el loop perfectamente que inicia en donde debe de iniciar y termina en donde debe de terminar. No hay ni más audio ni al inicio ni al final. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos quitar ciertas partes para modificar, puede ser que el ritmo. Ok, a lo mejor nos gusta ese ritmo, pero hay una percusión que no nos agrada o está chocando con otro sonido o con algún otro elemento que nosotros estamos utilizando en nuestro track. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos eliminarlo, simplemente lo cortamos y ya no nos va a afectar ese elemento que pudiera estar chocando o que simplemente no nos gusta. Esta herramienta o este recurso, pues se puede hacer con cualquier software de audio, pero por lo regular todos los DAW tienen esa herramienta para poder cortar partes del audio. Obviamente va a variar dependiendo el software que utilicemos, pero todos te lo van a permitir de alguna u otra forma. Ok, entonces este recurso pues se utiliza mucho. Después viene otro, que es el siguiente punto, que es copiar, pegar y mover secciones de audio. Entonces aquí nos vamos a enfocar más que nada a lo que es, tenemos el sample o tenemos ya nuestro audio como tal. Y más adelante se vuelve a repetir ese mismo patrón. Por ejemplo, si estamos hablando de un ritmo o si tenemos una melodía, la misma melodía se vuelve a repetir más adelante, o alguna voz que tengamos grabada. Cualquier elemento de audio que tengamos y se pueda repetir más adelante, no es necesario volver a grabarlo si es que lo estamos grabando, o volver a importar un loop o un sample de nuestra librería. Simplemente lo copiamos y lo pegamos en donde queremos que suene.
Y es así como nosotros podemos mover varias secciones de audio. Inclusive podemos hasta componer, ya sea ritmos, melodías o armonías, porque podemos a lo mejor copiar cierta parte de una batería y la combinamos con otra parte de alguna otra batería y tenemos un cierto patrón y todo eso lo copiamos y lo pegamos sincronizado obviamente para que se escuche todo en sincronía y pues así podemos ir componiendo, por ejemplo, un track. De hecho, esa técnica era muy vieja, que los productores, o yo llegué a conocer bastantes productores hace bastantes años, que hacían eso, copiaban un sample de un bombo, de una tarola, de unos platillos, y los pegaban en donde ellos creían que iba a sonar bien o que a ellos les gustara ese ritmo, y así copiaban y pegaban ese mismo patrón y armaban toda la estructura de su canción. Es una manera muy tardada y ya no se utiliza, ya que hay varias herramientas que nos permiten hacer la estructura de nuestro track de una manera más rápida, pero antes sí se llegó a utilizar y no dudo que actualmente muchas personas lo utilicen para eso, pero bueno, aquí este recurso lo podemos utilizar más para otro tipo de situaciones, como les mencioné anteriormente. Después, otro punto que les quiero comentar es desvanecer el audio, cruzarlo o fundirlo, como les quieran llamar. También se le suele mencionar como fade in o fade out. ¿Esto qué es? Esto nos va a servir bastante porque podemos hacer una modulación de volumen al inicio o al final de un sample. Por ejemplo, yo quiero que suene un kick o un bombo, ¿no? En cierta parte. Y, y quiero que ese kick no suene tan largo. O sea, que a la hora que suene pum, pum, no se quede el boom, boom, sino que sea más pum, pum, más rápido. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahí le aplico un fade out, o sea, al final del sonido hago que se baje el volumen más rápido, o sea, no hasta que termine el sample, sino más rápido, y eso me va a hacer más corto el sonido. Aquí hay que tener mucho cuidado porque si, por ejemplo, para un mismo kick, yo aplico un fade in, o sea, al inicio le voy a quitar lo que es el ataque. El ataque es el click, el, el sonido click del kick, que suena muy rápidamente, es el primerito que suena. Entonces, si yo hago ese fade in al inicio, me va a estar quitando todo ese sonido y voy a echar a perder mi sonido. Pero es dependiendo, ¿no? Para qué lo vamos a utilizar. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo una voz y la pongo en donde, pues, a mí me gusta. Ok, todo está perfecto, pero a lo mejor antes de que inicie a cantar, hay un pequeño sonido, a lo mejor ruido ambiental, a lo mejor un pequeño error de grabación, no sé, cualquier tipo de sonido antes. Entonces yo puedo atenuar todos esos sonidos con un fade in, ya sea al inicio o al final. Eso pues sí sirve bastante para quitar esos errores que llegan a haber a veces en los samples, como clics o sonidos así muy que no tienen nada que ver con el sonido que en realidad nosotros queremos poner en esa sección. Entonces ese recurso de desvanecer nos va a ayudar bastante. Otra cosa, otro punto que quiero mencionar es el ajuste de nivel y balance. Ok, entonces vamos a suponer que tenemos un track, a lo mejor ya tenemos la instrumentación y lo único que falta es la vocal. Entonces grabamos, por ejemplo, a un cantante y listo, grabamos bien, nos gustó la toma, ya estamos contentos con eso. Pero a lo mejor
sentimos que tiene bastante amplitud, lo que comúnmente se le conoce como volumen, es la amplitud, y sentimos que a lo mejor tiene bastante, o a lo mejor que tiene muy poca amplitud y necesita más. Entonces nosotros, ya que tenemos eso grabado, nosotros sin problema podemos ajustar ese nivel, ya sea subirle amplitud o bajar la amplitud para que quede a nuestro gusto. Por lo regular eso se hace en la etapa de mezcla, pero pues si nosotros estamos trabajando en algún proyecto para trabajar más cómodamente, lo podemos ajustar desde antes de hacer la mezcla para tener ya una como premezcla en donde ya más o menos los niveles de todos los elementos están bien, y así nosotros podemos trabajar pues más cómodos, ¿ok? Y el balance pues también eso se va a referir más a lo que es la distribución espacial entre los sonidos del campo estéreo. O sea que tanto está el sonido a la izquierda o a la derecha. Recordemos que por lo regular todas las canciones tienen una mezcla estéreo porque la mayoría de reproductores, por llamarlo de alguna forma, o equipos de sonido, sistemas de audio, están con esa configuración que es estéreo. Ok, entonces nosotros tenemos que darle igual ese balance de decir, a lo mejor yo quiero que este sintetizador suene un poco más a la izquierda y que esta guitarra suene un poco más a la derecha y que a lo mejor el kick suene en el centro, la tarola en el centro. Le voy a poner a lo mejor dos tipos de platillos y unos quiero que suenen más a la derecha y unos más a la izquierda. Entonces, todo ese balance también se hace ya que tenemos la grabación, ya que tenemos nuestro proyecto sin necesidad de volver a grabar. Ya todos los DAW nos deben dar esa posibilidad de hacer un balance pues mucho más ad hoc, por decirlo de alguna manera, que a nosotros nos guste, que nosotros consideremos que es el lugar justo para ese elemento dentro de toda la canción. Ok, entonces vamos al siguiente tema. El siguiente tema es la corrección de tiempo y afinación. Aquí es lo mismo. Nosotros podemos tener, a lo mejor grabamos una batería o una línea de bajo y estamos a cierto BPM, o sea, a cierta velocidad de bits por minuto. ¿Qué tantas pulsaciones suenan en un minuto? Así es como se mide la velocidad de la música. Entonces, un ejemplo, estamos a 125 BPM y de repente grabamos un bajo, una línea de bajo a esa velocidad. Ya nos gustó, suena muy bien y nos gusta, ¿no? Todo. Inclusive puede ser que a lo mejor el músico que grabó esa toma ya ni siquiera tiene la oportunidad de estar con nosotros porque igual y no vivía cerca del estudio y estaba de viaje y pasó, o cualquier circunstancia. Entonces, nosotros con los DAW tenemos esa opción de poder modificar lo que es la corrección de tiempo. Para poder hacerlo, a lo mejor decidimos, ¿sabes qué? Esta canción suena mucho mejor a 127, o sea, un poco más rápida. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente vamos a modificar el tiempo de ese bajo a 127 y no es necesario volver a grabar. Ya el DAW nos debe de dar esa opción que nos va a permitir modificar el tiempo. O puede ser inclusive que a lo mejor nos gustó ya la toma, ya está muy bien, pero a lo mejor hay una nota que tocó el bajista que está fuera de tiempo, a lo mejor no fue tan exacto. Y no quiere decir a lo mejor que todas las notas tienen que ser ejecutadas exactamente, porque
Es como una característica muy especial de los músicos que cuando tocan no son exactamente perfectas las notas cuando caen, a menos de que tú estés en un secuenciador y hagas una secuencia, ahí sí, ya suena de manera perfecta, ¿no? Donde debe caer, pero por lo regular suele haber ciertos milisegundos de diferencia que no es exacto. Y pues eso está bien, pero a lo mejor puede ser que hay una nota que sí de plano suena muy mal, que se nota bastante el error y no hay la oportunidad de volver a grabar. Pues simplemente se modifica, se modifica esa nota con esta herramienta de corrección de tiempo y listo, queda como debe de sonar o como nosotros queremos que suene. También puede pasar que nosotros tenemos un loop o esa misma línea de bajo que grabamos y queremos cambiar el patrón del ritmo. Entonces, no es porque se equivocaron o porque queremos modificar la velocidad, sino que simplemente a lo mejor una nota queremos hacerla más rápida y otra más lenta, ya por cuestiones de creatividad, se pudiera decir. Pues también con esa herramienta lo podemos hacer sin ningún problema. Y afinación también, lo mismo. Puede ser que alguna nota no se tocó correctamente y a lo mejor está un tono o dos tonos más arriba, ¿no? O más abajo. Y pues desafina la melodía. Pues ¿qué hacemos? Simplemente esa nota le subimos o le bajamos la tonalidad dependiendo lo que necesite y listo, queda bien a como debe de sonar. Ya no suena desafinado. Entonces, esa herramienta igual es muy buena. Inclusive hasta para los cantantes hay herramientas. Es muy sonado lo del autotune, que empezó como una herramienta para afinar las voces, que ya con el tiempo se fue usando más como un efecto, que pues comenzó con músicos como Cher, por ejemplo, que lo utilizó para darle como un toque personal a su voz. Bastantes músicos, bastantes cantantes que cantan muy bien, lo llegaron a utilizar hace mucho tiempo que no era tan famoso. Y lo hicieron como más por esa cuestión de que su voz sonara con ese tipo de efecto, como robótico, y le diera como que un sello especial a su voz. Y pues ya, en la actualidad ya sabemos que es muy común en ciertos géneros. De hecho, hay géneros en los que si tú cantas sin autotune, no suenas al género. Entonces, pues es como ya más forzoso para que suenes en esa línea. Pero al inicio, pues se utilizó como una herramienta de afinación. Digamos que a lo mejor no para cantar en vivo, pero a lo mejor ya habías grabado tu toma y pues hay unas notas muy mínimas, estaban desafinando. Ah, pues ok, o utilizabas esa herramienta y listo, quedaba muy bien la toma final y ya no era necesidad volver o no era necesario volver a grabar. Ok, entonces esas herramientas pues al final son herramientas que nos hacen las cosas más rápidas en todos los aspectos. Existen, no solamente en la producción de música, en todos los aspectos, para arquitectos, para ingenieros eléctricos, para yo creo que todas las profesiones. Existen herramientas que nos ayudan en cuanto a hacerlo más rápido y mejor. No hay que estar peleados nunca con la tecnología o con las herramientas. No hay que tener esa mentalidad de, ay, no, yo lo quiero hacer como antes, sin herramientas, porque no, en realidad no sirve de nada. Al final alguien escucha una canción y no sabe si el productor se tardó un año en mezclarla de manera muy análoga o muy antigua. O a lo mejor el ingeniero la mezcló en un día con sus herramientas que tiene a la mano y fácil. Y el resultado, pues a las personas no les va a interesar. Lo que las personas buscan es que suene bien o que suene como a ellos les gusta. Porque también hay géneros que
que su característica no es que suene muy bien, que suene súper profesional y todo limpio. Hay muchos géneros que buscan ese sonido como o viejo o como que no tan profesional, más casero. Entonces, pues bueno, ahí están las herramientas de tiempo, de corrección de tiempo y afinación. Y vamos a seguir con lo que es la aplicación de efectos de audio, que pues es muy importante también porque con los efectos de audio podemos hacer bastantes cosas, desde hacer que nuestro elemento, porque estamos hablando de elementos por separado, no de toda la canción como tal ya final, pero podemos hacer que, por ejemplo, una guitarra suene mejor o suene como lo que les acabo de mencionar. Por ejemplo, queremos que una tarola suene ochentera. Ah, pues que se puso de moda en los ochentas, ponerle un reverb súper largo, que suene pa, pa. Eso le da el sonido totalmente a las tarolas de los ochentas, que estuvieron mucho de moda. Entonces le ponemos un reverb con esas características y va a sonar así. O queremos que la batería suene súper limpia. Ah, pues le vamos a ecualizar, le vamos a meter compresores. Vamos a hacer todo o meterle todos los efectos necesarios para que suene súper limpia. Todo depende de cómo nosotros necesitemos. Pero también otra característica, aparte de hacer que suenen bien o hacer que suenen como a alguna tendencia, como darle alguna personalidad o textura a los sonidos, también lo podemos hacer como para la parte creativa. Y en la música electrónica se utiliza bastante. Nosotros con un sonido muy simple que tengamos podemos irle metiendo efectos y efectos y efectos y podemos hacer que ese sonido vaya cambiando de pues de forma, por decirlo de alguna manera, porque a lo mejor inicia con una característica y a lo largo de la canción va cambiando, va cambiando, va cambiando. Y eso es lo que le da también mucha vida a la música electrónica, porque la música electrónica es muy repetitiva, esa es su característica. Pero los sonidos van evolucionando y más en ciertos géneros, ¿no? Como es el Progressive House, por ejemplo. Pero en la mayoría de géneros de música electrónica los sonidos van evolucionando, van evolucionando. Entonces a lo mejor podemos meterle algún delay que vaya, no sé, cambiando en ciertos parámetros, un reverb, de repente meter algún... Es que hay infinidad de efectos que podemos utilizar, que pues más adelante voy a platicar con ellos ya, con ustedes, perdón, de los efectos, de una manera mucho más ya clavada, pero pues sí son bastantes efectos los que podemos utilizar y los podemos utilizar precisamente de esa manera para nosotros ir modificando elementos y así irle dando vida a una canción. Entonces es básicamente lo que les quería platicar. Esto solo son algunos principios básicos de la edición de audio, ya que esto es un campo muy amplio y existen muchas técnicas y conceptos más avanzados, que obviamente eso ya se requiere conocimiento y experiencia para poder entrar en esos temas. Pero de manera general eso es lo principal, que sería cortar y eliminar partes no deseadas, copiar, pegar y mover selecciones de audio, desvanecer audio, ajustar ajustar niveles y balance, corrección de tiempo y afinación y aplicación de audio. Esto fue Hablando de Música Electrónica, el podcast donde se hablará de todo lo relacionado con música electrónica.